Conversamos con el doctor Carlos Enrique Avilés Rodríguez, autor del libro La pobreza de las naciones. Y si la pobreza no fuera un accidente, sino un sistema perfectamente diseñado. Bueno, tiende la pobreza a ser el resultado de un sistema debidamente diseñado en favor de los que se consolidaron alrededor del control del dinero y la producción de bienes y servicios. Así es que esa es la causa por la cual esta situación ha perdurado y se ha profundizado como problema social a través de la historia. Esa es la causa principal por donde, si nosotros la escudriñamos a fondo, nos vamos a dar cuenta de por qué hay unas personas, y en particular unos países, que son mucho más ricos que la mayoría restante. Ok. ¿Y quién decidió que unos pocos tengan todo y millones nada? Eso fue el producto de un proceso natural, biológico, en donde a través de mucho tiempo, obviamente, la naturaleza se encargó de arraigar en las personas las cualidades, las tendencias para las cuales cada persona tiene más habilidades que otras. Así es que las personas que se arraigaron más en los procesos productivos fueron las personas que heredaron de la naturaleza esa capacidad, digamos, natural de enriquecerse con la demanda de los bienes y servicios que tenía el resto de la población, que por la misma razón de la influencia genética no consolidaron alguna posición en el sistema productivo, sino que se dedicaban a otras actividades, por ejemplo, los cantantes, ¿verdad? Los bailarines. Por ahí va la cosa. Ok. ¿La desigualdad nace en la economía o en nuestra propia biología? Sí, bueno, la vida tiene dos componentes principales, ¿verdad? Uno es pues esto que hemos venido sosteniendo, que es la influencia genética, o sea, la estructura biológica en las personas, pero en su momento también no hay que desconocer la influencia del ambiente social en el que se desenvuelven las personas, sobre todo en los tiempos contemporáneos, en donde pues efectivamente sí, la universidad, los estudios, el abolengo, las religiones hacen impacto social en las personas y también ayudan a marcar estas tendencias. Son temas tan interesantes que en mi opinión deberían de conocerse más de cerca, más a fondo, sobre todo por la comunidad de los estudiantes de economía, de las finanzas, de ingeniería, etcétera, para poder tener dentro de la diversa gama de oferta intelectual que les ofrecen las universidades, los alcances de este nuevo trabajo, pues para que puedan en su momento discernir hasta qué punto es necesario ir creando las condiciones para irle dando fuerza a una verdad que se supone puede ser probada y que la debemos seguir una vez conociéndola. Por eso es que los invitamos a que compren, que adquieran el libro donde está explicado todos los alcances de este libro en nuestra página fidenhl.com, ¿verdad? Ahí pueden encontrar el libro y lo pueden bajar para hacer los análisis correspondientes e incluso establecer vínculos de comunicación con nosotros, los autores. Perfecto. ¿Estamos programados genéticamente para ser ricos o pobres? Pues estamos más programados para ser los que no tienen una tendencia genética que se pueda arraigar con los procesos productivos, están destinados a ser pobres, por muy intelectuales, por muy científicos que sean, por muy comunes. Definitivamente el acceso a la riqueza
es por una vía, y es la vía de la producción de bienes y servicios. Y la producción de bienes y servicios en el mundo ya está bien definida quién la va a llevar a cabo, cuánto van a producir, cómo lo van a producir. O sea, es algo que es un sistema que está bien montado y asegurado por la influencia del Estado y de la Iglesia. No sé si alguien tiene interés en conocer más a fondo estas teorías, pueden acceder a la página fidenhl.com, ¿verdad? Para poder conocer estas nuevas acepciones que lo que buscan es que el estudiante, el facultativo, ¿verdad? Los maestrantes, los doctorantes en finanzas, en economía, todos estos, los investigadores, ¿verdad? Que tengan dentro de su gama de conocimientos acceso a este tipo de teorías para que puedan enriquecer sus trabajos. Eso es un mensaje importante que les queremos transmitir. Y cuénteme, doctor, ¿el sistema económico actual es progreso o una forma moderna de esclavitud? Bueno, pues es ambas cosas, diría yo, ¿va? Porque para los que son dueños de los medios de producción, es lo que usted me dice en la pregunta, pero para la mayoría que queda afuera del contexto de la producción de bienes y servicios es totalmente lo contrario. Es una cuestión bastante asimétrica que tiene sus orígenes en la forma como se controló la producción y el dinero. Entonces, todas las personas que quedan fuera, que quedan excluidas del sistema productivo en el mundo, ¿va? Y en cualquier momento de la historia, esas gentes están condenadas a la miseria económica y consecuentemente son presa fácil de todos los problemas sociales que contrae lo que es la pobreza, el desempleo. Y eso ha sido así siempre. Y el tema acá es que no es tanto que así haya sido, sino que va a seguir siendo así. Y no tenemos, el mundo, la sociedad no tiene una alternativa para atacar este problema, porque si ni siquiera se conocen las causas de este problema, entonces ¿cómo vamos a empezar a hacer propuestas? Entonces esta obra, La pobreza de las naciones, tiene como propósito principal el crear un nicho de cultura para que las personas que están en la sociedad académica, por ejemplo, los dirigentes obreros, los dirigentes estudiantiles, las personas que deberían estar cerca de este problema en función de sus responsabilidades sociales. Imagínese usted un dirigente sindical que no sepa, solo sepa la estrategia para cerrar una calle y no sepa atacar el problema del desempleo, hacer propuestas. Entonces, este libro tiene ese propósito de abrirle la mente a las personas que pueden impulsar estas cosas, estas nuevas teorías, para que la sociedad tenga acceso a una teoría que, llevada a la práctica, pues le puede generar alguna respuesta a estos problemas sociales. Por eso es que parte principal de esta propuesta hay que entender la que es la socialización, el desarrollo, la implementación de un segundo tipo de dinero en la economía. Este segundo tipo de dinero en la economía tiene que propósito fundamental financiar de forma diferida el trabajo de las personas desempleadas. En este caso hay que ser muy puntual y remarcar de que desempleado es aquella persona que, pudiendo producir, no lo hace porque nadie lo contrata. O sea, no estamos hablando de personas que no trabajan porque no pueden hacer nada. Entonces esas personas están excluidas porque no pueden producir nada. Okay. Se vuelven entonces una carga para la sociedad. Son una carga a la sociedad porque no pueden producir nada. O sea, hay personas que usted, ni aún dándoles todo eso, hacen nada porque no vinieron de una forma irregular a este mundo. Hay muchas personas que están en esa condición, por ejemplo, los drogadictos, los alcohólicos, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene 40 años y viven con sus padres y todos lo hacen como si fueran unos niños. Nunca, o sea, hay muchas personas que no evolucionaron como seres humanos, como sociales, entonces se quedaron retrasados porque no
se asociaron a una actividad productiva. Entonces, hay muchas personas que traen deficiencias también por la misma biología, ¿verdad? Que son personas que no hacen nada, ¿verdad? Y ese es un problema social. Los alcohólicos son uno de ellos. Casi siempre en los vicios encontramos gente que tienen una fuerte influencia en esas actividades, en esa forma de ser que es improductiva. Repito, desempleados son aquellos que pudiendo producir no lo hacen o no lo hacen totalmente porque nadie los contrata. Ese es el punto, en eso hay que remarcar. Ok. ¿Por qué el 1% controla casi toda la riqueza del mundo? ¿Por qué? Solo el 1% controla toda la riqueza del mundo. Ah, sí, por lo que dijimos ya anteriormente, de que en la forma en que la naturaleza le delegó de alguna manera, ¿verdad?, facultades a un solo grupo de personas para que estas personas fueran las que se encargaran de controlar, de monitorear todo el proceso productivo. Estas personas se consolidaron en lo que es el ahorro, en lo que es el acaparamiento de los bienes, del dinero. Esos son los primeros fundadores de los bancos, por ejemplo. Entonces esas personas son cada vez pocas, porque el dinero, las personas cada vez quieren concentrarlo más en pocas, menos personas, y eso es natural. Entonces hay muchas personas que se han ido consolidando económicamente, por ejemplo los banqueros, y ellos cada vez quieren tener más. El ser humano tiene ese problema, que entre más tiene, más quiere. Doctor, y si nos vamos allá hace más de 500 años, allá por 1490 y algo, antes de la conquista española, o el estado de varios países en las culturas que se encontraban en ese entonces, replanteándonos a ese acontecimiento, ¿la pobreza es natural o es una construcción artificial? Bueno, como le dije anteriormente, la pobreza es para los que quedan desvinculados en un momento determinado de un proceso productivo. Entonces eso pudo haber sucedido en cualquier momento de la historia. La historia no tiene 2026 años, tiene mucho más para atrás. Usted ve en el año 496 a.C., por ejemplo, las guerras que habían de ejércitos que se componían de 300.000, 400.000 hombres para botar Constantinopla. Ocuparon como 150.000 hombres durante varias semanas. O sea, el mundo ha tenido la misma dinámica desde hace muchos años atrás. Entonces la verdad ha sido la misma. Lo único que cambia un poco es el modo de producción según el momento de la historia. Cuando hablamos de esclavismo, por ejemplo, hablamos de feudalismo, hablamos de capitalismo, de socialismo, pero siempre los medios de producción, ¿verdad?, los dueños son unos pocos. Entonces, ¿producto de qué? ¿Por qué se dio ese fenómeno? Porque desde la antigüedad relativa se consolidaron, se arraigaron en un grupo social pequeño el tema de la propiedad y el control de los medios de producción, de la economía. Entonces, eso es algo que está desde que se fundó, desde antes que se fundaran los bancos, desde antes que se inventara el dinero. Esta situación estaba bien arraigada en la sociedad. Unas pocas personas controlaban lo que producían la mayoría en bodegas, en centrales de abasto. Ahí se compraban al precio que ellos querían y vendían al precio que podían, ¿verdad?, meterle a la gente con la mayor utilidad posible. O sea, es una cuestión de un defecto, en cierto sentido es una limitación, es un defecto que tiene el ser humano en eso de querer ganar el mayor porcentaje posible por facilitarle a otra persona que necesita un bien o un servicio. Imagínese usted, las personas que en los inicios controlaban el mercado de los medicamentos, de las medicinas. Imagínese usted un medicamento que solo lo conseguían los comerciantes a unos 300 kilómetros allá en Asia, y lo venían a vender acá a Constantinopla.
Entonces ahí la gente que está enferma pagaría cualquier cosa por ese medicamento. Entonces es ahí donde los comerciantes se aprovecharon reciamente de esas circunstancias para enriquecerse brutalmente. Entonces esa situación es algo inédito a la naturaleza humana. Nosotros así somos. Entonces por eso es que en el libro se habla mucho de un concepto de Estado mucho más arraigado en temas de control social, donde se promocionen conceptos de justicia, ¿verdad? De economía social. Y claro que son cambios que en algunos países es más difícil meterlos porque son países con menos cultura. La cultura es un problema muy fuerte que nos limita a poder evolucionar positivamente. Siendo así entonces, sin importar las diferentes épocas de la historia, significa entonces que biológicamente hemos estado programados de cierta forma a generar estas clases sociales y generar esos niveles de pobreza. Pues diríamos que si pensáramos porcentualmente, el mayor porcentaje se lo lleva esa causa, ¿verdad? Evidentemente, como yo le dije desde el principio, hay cuestiones sociales que intervienen en su momento, en su medida, a orientar a las personas a sus actividades, pero mayormente es la naturaleza la que ha sido capaz de imponerse en la vida de las personas. Ok, y desde la invención del dinero, llevando esta pregunta desde que se creó ¿el dinero realmente genera riqueza o la limita en realidad? El dinero genera riqueza para sus dueños, para los dueños de medios de producción de bienes y servicios, porque el dinero tiene una característica fundamental, que lo que hace el dinero es moverse para generar más riqueza, pero en ese dinamismo se produce nueva riqueza, pero ¿en favor de quién? En favor del dueño, el que lo trabaja con sus recursos humanos. Él se queda nada más con el acceso a la parte que se le conocemos como sueldo, y el sueldo solo es una cantidad de dinero que sirve para que los bienes y servicios mínimos para sobrevivir, pero lo que es la ganancia, que es el meollo del asunto, con eso se queda el dueño del dinero, el dueño de los medios de producción. ¿Okay? ¿El desempleo es falta de oportunidades o es una falla del sistema? El desempleo es falta de oportunidades o una falla del sistema. Ese evidentemente es una falla del sistema, porque el problema que reside en esta situación es que el dinero es un fenómeno que se crea a partir de la valoración de los bienes y servicios de un país en un momento determinado. Entonces, imagínese usted que un país sea capaz de estimar que en el año 2027 va a tener una capacidad de producción de bienes y servicios por un valor de $1.000 millones. Entonces, ese país puede demostrar que su PIB, que en este caso se llama PIB, va a ser por los 1.000 millones. Entonces, la sociedad de ese país debe en los corrillos, en las empresas, en los bares, en todos los lugares, la sumatoria de dinero que tendría que circular ahí tiene que rondar los $1.000 millones. Por eso fue que se crearon los bancos centrales, para controlar ese fenómeno de la relación entre la producción y el dinero. Porque cuando el dinero es superior, la cantidad de dinero que anda circulando es superior a esos 1.000 millones, entonces ahí viene la inflación, porque la gente que más dinero tiene, más quiere comprar. No, caso inverso es cuando la producción supera la cantidad de dinero, es al revés. Entonces ahí el valor de los bienes y servicios tiende a tener un efecto diferente, ¿verdad? Bajan de precio, porque hay más producción. Entonces ahí es donde vienen países como Japón, donde en un momento determinado ven que su producción es demasiado alta,
Entonces ellos prefieren ese exceso de producción tirarlo al mar o quemarlo. ¿Para qué? Para no someterlo al mercado y que vaya a haber una deflación o baja de precios. Yo personalmente he visto ese fenómeno aquí con el sector de las meloneras en el sur, ¿verdad? Donde hay temporadas donde la producción ha superado los estándares, pero ellos no quieren meter el melón al mercado porque va a bajar de precio. Eso es importante que lo comprendamos porque la economía es dinámica. La relación entre el dinero y la producción es íntima, ¿verdad? Si usted quiere controlar la economía de un país, tiene que velar por que esa función se cubra bien. Entonces, por eso es la existencia de los bancos centrales que existen con la idea pues, de ver que la cantidad de dinero no sea mayor que la producción o que la producción no sea mayor que la cantidad de dinero, que haya un balance entre ellos. Por eso es que los bancos centrales controlan el tema de las tasas de interés. Una forma de desestimular el uso del dinero cuando ellos diagnostican que hay mucho dinero es aumentando las tasas de interés. Entonces aumentan las tasas de interés, eso desestimula que la gente que tenga dinero la meta al mercado. Entonces ahí es donde ellos están utilizando una de las varias herramientas que existen para mantener esa relación entre el valor del dinero y el valor de la producción, ¿verdad? Ok, y otra pregunta. ¿El Estado protege a la gente o protege el sistema que los mantiene? Bueno, pensando en este tema de la producción, el Estado, quien defiende, a quien protege, a quien es capaz, son capaces de cualquier tipo de represión, ¿verdad? Es en términos de protección, de conservación de los sistemas productivos. Entonces ellos son los principales garantes de este sistema, porque imagínense usted un Estado. ¿De dónde saca el Estado dinero para pagar todos sus sueldos y salarios? Desde el presidente de la República hasta abajo. Lo saca de los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde vienen? Vienen de la generación de bienes y servicios. Y los bienes y servicios son propiedad de estas personas que hablamos, del 1%. Entonces, si ellos no protegen a eso, ¿de dónde van a sobrevivir? ¿Verdad? Actualmente en Irán, ahorita, una de las cosas que se ve que va a desmembrar ese aparato gubernamental tan poderoso que hay en Irán es la falta de acceso al dinero, porque como no hay movimiento económico formal, entonces no tienen ingresos. Los sueldos de los grandes generales, los sueldos de los soldados, ¿quién sabe que se los vayan a pagar? Entonces, como puede ver, hay un matrimonio entre el Estado y la empresa, porque el Estado es como especie de un hijo que lo mantiene la empresa con base en sus impuestos. Desde el punto de vista económico, obviamente, si hablamos de otras cosas como la educación pública, la seguridad, la cuestión de la administración de la justicia, que es tan importante en un país. En esa parte del Estado sí ejerce una labor positiva, porque pues sí ejerce una coacción positiva sobre los actores sociales para que haya un orden en la sociedad. Ese orden trasciende lo económico, pues por eso el tema lo divido en lo que es propiamente la parte económica con otras cosas que sí hace el Estado, ¿eh? Anteriormente usted mencionaba que quien controla esta prestación de servicios y bienes, aparte del Estado, también la Iglesia. Siendo así, ¿las creencias religiosas han influido en aceptar la pobreza como destino? Sí, es que, irónicamente, nosotros, el ser humano es objeto de influencias, y una forma de controlar a la gente es metiéndole miedo sobre las cosas, controlándolas. Entonces la Iglesia ha sido una herramienta poderosísima para coaccionar al ser humano a que soporte todas las injusticias provenientes de este sistema de justicia económica. Por siglos y siglos, la Iglesia ha influenciado a la gente a
hacerles entender, creer de que si no hacen esto o aquello, lo que es el Estado o la empresa o el patrón, Dios los va a castigar. Eso sí está presente en todas las culturas, desde la cultura egipcia, cuando estaban los faraones. Sucedió con la gran Constantinopla, que es como decir la Nueva York de ahora, fíjese. Sucede en Nueva York, donde en las fábricas en los años 20 proliferaba aquella cuestión de la industria, ¿no? La industria militar sobre todo. Entonces a la gente necesitaban explotarla al máximo, y desde ahí salieron, por ejemplo, una teoría que inventó un ingeniero muy inteligentísimo, se llama Henry Fayol, la teoría de los tiempos y movimientos, que no tenía otro propósito más que sacarle el máximo provecho a los trabajadores en favor de los dueños de la producción. O sea, el Estado y la Iglesia, pero obviamente que son elementos, ¿cómo decirles?, son tan determinantes para que esta situación se mantenga, ¿va? Y se ha mantenido así, esa es la causa principal por la cual el ser humano acá en este mundo haya sido, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, miserables, de pobreza, ¿verdad?, de injusticias. Eso es muy importante que lo sepamos entender, porque a veces es irónico ver cómo personas que son profesionales, universitarios, ¿verdad?, aún universitarios, no tengan acceso a este tipo de verdades y no se dan cuenta en qué mundo hemos vivido y vivimos. Porque esto nos indica a nosotros en qué mundo vamos a vivir en el futuro, qué le vamos a explicar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Entonces, esta nueva teoría va orientada a eso, a llenar un pequeño vacío en ese universo de ignorancia que existe y que nos hace tanto daño. ¿Para qué? Para ver de qué manera impulsamos algún tipo de cambio, ¿verdad? Implantar un segundo tipo de dinero en la economía no es fácil, ni siquiera entenderlo, yo lo comprendo, pero si yo me pongo a hablarle de un segundo tipo de dinero en la economía a un albañil, a un panadero, a un profesor de educación primaria, no es que quiera yo criticarlos o ridiculizarlos, sino que va a ser muy, pero muy difícil que me entiendan. Entonces, por eso es que nosotros queremos acercarnos de alguna forma a la comunidad académica, a la comunidad de investigadores de la economía, de las finanzas, que hay tantos en los países desarrollados y tanta gente que se dedica a esto. Entonces, esto hay que hacer, para entender lo que es una analogía, por ejemplo, los estudios que hay para combatir la diabetes, que es un problema universal, ¿verdad? Estos problemas se pueden combatir de varias formas científicamente, ¿no? La diabetes estoy hablando, pero los científicos, las grandes industrias farmacéuticas eligen aquel que es más conveniente para sus intereses comerciales, ¿verdad? Entonces, pero ellos buscan dentro de una gama de ofertas de conocimientos que han producido los investigadores para decir, hey, para combatir la diabetes, este método, este medicamento, esta metodología. Entonces es igual, para combatir el desempleo, los economistas, los investigadores, los profesores, imagínense en España, en Portugal, en Francia, hay todo, en esas universidades hay una necesidad de conocer la verdad sobre problemas importantes, y esto del desempleo es algo que nos agobia, ¿verdad?, y nos ha hecho muy infelices, y ni siquiera nos hemos dado cuenta que el problema surge de la manera en que se constituyó el dinero de una forma originaria. Ahí está el problema, y eso es lo que se trata de explicar con esta obra, para que, como le repito, estas gentes tengan dentro de su gama de conocimientos que sacamos de acá de Honduras, ¿verdad? Que esperamos sea validado, pues, y criticado, ¿verdad? Pero yo no puedo desechar una recomendación científica si no la he probado. Entonces hay personas acá que ni siquiera les ha terminado de contar usted el cuento y ya se lo están rechazando por negativismo, ¿va? Porque ni siquiera piensa que un hondureño puede llevar a cabo un estudio, conducir un proceso científico y caer a conclusiones válidas que puedan servirle a Harvard, pueden servirle a la Patricio Lumumba. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden ellos escudriñar y decir, no es
que alguien lo dijo de un país tan chiquito como Honduras, sino que sea verdad, que tenga peso científico. Entonces, la humanidad va a seguir teniendo mucho más personas limitadas en la educación, en los conocimientos, en la medida que este sistema de orden de cosas prevalezca. O sea, vamos a ser más ignorantes y los ricos van a ser cada vez pocos. Hacia eso vamos. Entonces, pues con esto lo que queremos es dejar ahí una propuesta, ¿verdad? Que queda en el escritorio de las personas para que lo tomen, en el escritorio informático ahora, que es la internet, ¿verdad? Ok, y yéndonos a la economía actual, podríamos decir entonces que la economía actual excluye deliberadamente a millones de personas. Sí, entonces estamos hablando, todos los que quedan fuera del contexto de la producción de bienes y servicios, que pueden producir algo, esas personas son objeto de ese fenómeno. Incluso algo que es más grave que el desempleo es el subempleo, porque hay muchos, miles y miles de personas, millones de personas en el mundo que están trabajando, están empleados, pero la pregunta es, en una escala de 1 al 100, ¿en qué porcentaje de capacidad productiva desempeñan sus funciones? Por ejemplo, un maestro de educación acá en Honduras, de educación primaria, haciéndole un estudio científico a profundidad, ¿en qué porcentaje de rendimiento está su trabajo para generar condiciones de educación en sus alumnos? Estará a un 10, a un 20, 25%. Yo creo que lo más un 30% en un caso general. Entonces, ¿por qué razones estas personas, pudiendo dar tanto más, no lo dan? Estoy hablando, poniendo de ejemplo tal vez a un panadero, a una tortillera, que dependemos tanto de esos productos, de lo que producen, en qué nivel de producción están, a un 20 a 30%, porque el hondureño normalmente es, y no lo digo por ofender a nadie, porque no es mi propósito, pero el sistema social nos tiene así, somos unos haraganes que muchas personas dicen marcaron a las 7:30 de la mañana, pero empiezan a trabajar a las 10, porque van a desayunar, van a platicar, van a leer el periódico, van a ver la internet, menos van a trabajar. Pero el sistema les acepta que ellos entraron a trabajar a las 7:30 y no trabajan. Un médico, por ejemplo, que da consulta en el hospital escuela, esas personas están contratadas para que den unas 20 consultas diarias, 22 consultas creo que son, por un sueldo de 30,000 lempiras. Y estas personas, la pregunta es, si aplicáramos esta teoría de la eficiencia en el trabajo, ¿cuántas consultas podría dar un doctor debidamente incentivado económicamente? El triple quizás. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque no hay una forma de reconocimiento económico a su esfuerzo. El sistema está hecho, está diseñado para que seamos pobres, para que no produzcamos, para que no tengamos esa hambre de producir, de que nosotros progresemos económicamente con base en nuestro trabajo. No están dadas las condiciones. Usted ve en cualquier actividad, todo el mundo, por ejemplo, los albañiles que construyeron aquí estos apartamentos, ¿por qué lo hicieron tan bien y por qué lo hicieron en un tiempo relativamente corto? Porque fueron contratados por obra, no fueron contratados por día. Entonces la gente que es contratada por día se la pasa muy relajadamente y el mundo requiere de otro tipo de trabajos. Entonces, esos son los otros que están subempleados. Estando empleados, están desempleados. ¿Por qué? Porque están engañados, pues dicen que están empleados, pero no están empleados porque no producen casi nada. Entonces, el tema es relacionar la producción con el dinero. ¿Cuánto debería ganar una persona? ¿Por qué las personas acá les conviene, deciden mejor irse para Estados Unidos? Porque la paga allá es más completa, es más suficiente, y aquí es muy poquito. Entonces acá no les van a pagar jamás ni cerca lo que les pagan allá, por eso es que emigran. Entonces aquí no es cuestión de que los gobiernos pongan a militares allá que no los dejen pasar, sino que
que acá les paguen una cantidad de dinero suficiente, que los hagan productivos, pero aquí la gente anda buscando más en no trabajar, en no producir. Entonces, ¿por qué? Porque esa condición la perdimos hace mucho tiempo. Nosotros no estamos hechos, no entendemos, no sentimos que el trabajo es la fuente de vida. Entonces, el trabajo lo tomamos como una forma de sobrevivir. Así estamos. Entonces, dígame si no existe eso, en que muchas personas que creen que están empleadas, no están empleadas, están desempleadas también. Entonces, porque esa relación, repito, de producción con el dinero no la hemos desarrollado. No está en nuestro sistema educativo, en nuestra cultura. No existe. Entonces, claro, que un maestro por allá que gana 25,000 lempiras me está escuchando, me está tirando rayos y centellas, porque hay que decir, este señor de dónde saca que yo no trabajo. Están subempleados, es la verdad. Si hacemos una prueba científica de los alcances que le estoy diciendo yo, vamos a darnos cuenta que efectivamente todos somos capaces de ser mejores y de producir mucho más, pero en un sistema de remuneración que nos incentive, ¿verdad? Ya no digamos si nos vamos a criticar a otras instituciones por ahí que son más delicadas, por ejemplo, estas personas que se dedican a ser soldados, fuerzas armadas, imagínense, ¿qué producen? En un contexto de economía, de bienes y servicios, ¿qué producen? ¿Para qué los tiene la sociedad? Se comen casi el 25% de lo que producen, ¿y ellos qué hacen? ¿Qué producen? Aquí no hay guerras. ¿Cuál es la única guerra que libran? Es cuando vienen las elecciones, pero ya se sabe a quienes apoyan. Entonces, es un sistema que está como capturado, como secuestrado por la improducción. No estamos conectados a los procesos productivos, no estamos muy desconectados de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que le enseñan a las personas en la universidad? Muy poco. Eso que le estoy diciendo a ustedes es una realidad que nos hace mucho daño, porque ese es el problema, no estar conscientes, no estar al tanto de lo que verdaderamente sucede en una sociedad. Aquí el problema es que no hemos conectado a la sociedad con el dinero y la producción. Por eso es que acá, en países como El Salvador, tiene mucho éxito un tipo de Estado impositivo como el que ha establecido don señor Bukele con mucho éxito. ¿Por qué? Porque él se impone con la fuerza del Estado a resolver los problemas, las cosas que la sociedad de por sí misma no puede resolver. Por ejemplo, crear más fuentes de empleo. ¿Por qué? ¿Cuántos empleos nuevos podría crear Honduras en particular de tener un gobierno que desarrolle este concepto del segundo tipo de dinero en la economía? 1,000,000 de empleos, por ejemplo. En el sector municipal, en el sector general, en el sector individual, ¿verdad? Poniéndoles a las personas productivas que están subempleadas un incentivo económico para que sean más productivos. Es cuestión de que al dinero es como un animal, como un león salvaje, que hay que soltarlo, ¿verdad? Hay un problema, un principio universal, mire, que habla de la dualidad de las cosas, dualidad. Entonces, existe lo corto y lo largo, ¿sí? Existe lo alto y lo bajo, existe lo gordo y lo flaco, lo feo, lo bonito, etcétera. ¿Por qué el dinero no cumple ese principio que es universal de la dualidad? Porque el dinero no tiene quien lo regule. ¿Quién regula la oscuridad? La luz, ¿verdad? Ahí está. La respuesta es la naturaleza. ¿Quién regula el dinero? No hay nadie, no tiene el contra. Entonces, este fenómeno que estamos tratando de impulsar acá es la contra, ¿verdad? Que ha de impulsar la productividad general. Si nosotros implantamos un segundo tipo de dinero en la economía, vamos a crear condiciones para que seamos más productivos en general, para que el Estado gane más en impuestos, para que haya más carreteras, más escuelas, todos nos vamos a mejorar. Pero mientras estemos aquí en estas condiciones, así como estamos, no sé, me imagino que va a haber mucha pobreza, mucha miseria en este país y en todos los países que más o menos observan estas mismas características. ¿Este segundo tipo de dinero entonces podría acabar con la pobreza? Sí, es que
Teóricamente sí, ¿verdad? Pero las cosas dependen del grado de qué tan eficientes somos para implantar algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo afirmar a usted que si nosotros implementamos este segundo tipo de dinero en una mancomunidad de municipalidades, ¿verdad? Debidamente con problemas económicos, podemos desarrollarla, esa mancomunidad, identificando, diagnosticando las necesidades de producción, por ejemplo, de zapatos escolares, de uniformes escolares, de merienda escolar, de aulas, construcción de aulas, de construcción de centros de salud, de construcción hasta de iglesias. Pero el caso es que una cosa trae otra, el movimiento económico. El problema es que de dónde sacamos ese dinero de las cosas que queremos hacer si no hay dinero. Entonces el segundo tipo de dinero en la economía es el que viene a crear esa posibilidad de que seamos más económicamente más productores. Si no, va a ser lo que estamos viendo siempre, solo lo poquito que alcanzan los que tienen el dinero, que eso no es ni por cerca lo que necesita la sociedad. Ok, ahora quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué es el área no PIB, no Producto Interno Bruto? ¿Y por qué nadie habla de ella? No, sí, hay muchos que hablan de ella. Yo soy uno de ellos. Mire, ¿Por qué no está tan socialmente abierto ese tema? Ah, pues sí, por esto, porque a los que se dedican a la docencia, a los que se dedican a la investigación, no han tocado ese tema. Pero área PIB es la área Producto Interno Bruto, es donde se contabilizan todos los bienes y servicios que produce un país, es el Banco Central, en otras palabras. Y el área no PIB es lo que queda excluido de ese alcance general de la economía. Dígame usted, ¿tiene valor económico los alimentos que produce un ama de casa todos los días, 3 veces por día? ¿Tiene valor económico la lavada, la planchada de la ropa de los hipotes? ¿Tiene valor económico el hecho de que mantengan limpia, higiénica la casa? Todas esas cosas tienen un valor económico porque inciden directamente en que las personas podamos vivir en este mundo, pero a esos alcances no llega el dinero. ¿Por qué no llega el dinero? ¿Por qué no se le da un valor a los bienes que produce la mujer en el hogar? Ese es un ejemplo. ¿Por qué el dinero no alcanza? Por ejemplo, las personas que hacen, un vecino acá que hizo sopa hoy, por ejemplo, estoy dando un ejemplo bien, hizo sopa un domingo y lo comparte con 2 vecinas. Esa es una cuestión que aquí se da mucho culturalmente, de compartir alimentos. Entonces todas esas cosas tienen un valor económico. Entonces si usted las suma, todas esas cosas están en el área no PIB. Cuando nosotros desarrollemos el segundo tipo de dinero en la economía, estamos hablando de desarrollar el área no PIB. El área no PIB es donde están los actores que pueden producir bienes y servicios y en la medida que más se organicen, más se desarrollen, en esa medida van a ser más aportantes a los problemas de desarrollo de una sociedad. Ese es el área no PIB, el conjunto de actores que pueden producir, pero no lo hacen porque el dinero no los alcanza. Y sí existen, están ahí, son todos los desempleados. Ok, ¿existe alguna economía invisible? Y si existe, ¿esto podría cambiarlo todo? ¿Invisible? Sí. No entiendo qué es la economía invisible. No sé si... Conceptos quizás de economía que no están, como mencionaba usted, por ejemplo, en el área no PIB. ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. La economía invisible existe, y si existe, ¿esta podría cambiarlo todo? Si es lo que estamos hablando, el área no PIB, desde luego que sí, eso es lo que estamos tratando de impulsar, de potenciar con la implementación del segundo tipo de dinero, en donde las personas, en el nivel social correspondiente, tienen una fuente de acceso para comprar bienes y servicios, los cuales les sirvan para que ellos puedan producir sus bienes y servicios. Por ejemplo, un zapatero que le puedan proporcionar lo que es la goma, lo que es la suela, ¿verdad? Lo que es las tachuelas. Si él tiene acceso a tener eso y tiene quien le compre su producto, ahí se incentiva la economía. Ese es
si a eso le llaman economía invisible, eso es darle vida, darle forma a lo invisible, sí, desde luego que sí, eso es lo que ocupa el mundo. ¿Y qué pasa de hacer algo con este segundo tipo de dinero a no hacer nada? No hacer nada es, ok, está bien, sigamos así, todos vamos a seguir cada día, vamos a pagar 10 lempiras por una tortilla muy pronto. Sí. Vamos a pagar por el transporte 50 lempiras. Increíble, vamos a llegar a las cosas indiscutiblemente porque este sistema económico, los que tienen el control, cada día lo quieren controlar más y en la medida que ellos se den cuenta que lo que ellos tienen acaparado lo demandan tanto las grandes mayorías, ellos pueden manipular el precio. Yo quiero ganar tanto. Los grandes inversionistas de las tarjetas de crédito, por ejemplo, lo practican. Todos los años se reúnen allá en Miami en diciembre para financiar las tarjetas de crédito de todos estos países. BAC, Visa, todo eso. Y dicen, bueno, yo ya no voy a... Los inversionistas dicen, yo voy a invertir 100 millones de dólares más. Y los invierten, nada más que ya no quiero ganar el 20%, quiero ganar el 25%, 30%. ¿Y quién les dice que no? Si ellos se ponen de acuerdo, tienen monopolizado este mercado. Entonces, ahí está el problema, que cada día son menos y menos y nos van imponiendo los alquileres. Es un fenómeno que se da, que cuando en Estados Unidos los dueños de las inmobiliarias suben el precio, aquí automáticamente ya las casas valen, antes una casa de estas, un apartamento de estos bonito, valía unos 7,000 lempiras. Sí, vaya, pregunten hoy cuánto vale un apartamento de estos, vale mínimo 25,000, 30,000 lempiras. Por eso es que aquí mucha gente se ha dedicado a la construcción de bienes inmuebles, porque la demanda cada día es mayor, y el precio y la ganancia está garantizada. Sí, entonces eso de la economía invisible tiene una relación directa con el segundo tipo de dinero y eso nos puede llevar a la comprensión de que si no hacemos nada, estamos bastante mal. Ok, doctor, le agradecemos, muchas gracias por el espacio y por todas estas preguntas que han sido pues contestadas. Muy bien.